La oscura historia de los manicomios embrujados. Capítulo 1. Introducción. Mi nombre es Mara Voss y hasta el pasado octubre me ganaba la vida fotografiando lugares que nadie quería recordar. Fábricas abandonadas. Iglesias calcinadas. El tipo de edificios que aparecen en los portales inmobiliarios marcados como en el estado en que se encuentran porque nadie tiene el valor de escribir otra cosa. Había construido un modesto número de seguidores en internet haciendo esto. Nada viral, solo lo suficiente para que una productora se pusiera en contacto conmigo para una serie documental sobre instituciones mentales clausuradas. Querían a alguien que supiera manejar una cámara y que no fuera a gritar y soltarla a la primera puerta que rechinara. Les dije que ya había hecho casas embrujadas antes, pero no había hecho Blackthorn Ridge. Estaba situado a unos 40 minutos de Coldwater, Ohio, al final de un camino de grava tan cubierto de maleza que los neumáticos de la camioneta de producción no dejaban de atorarse con las raíces. El manicomio permanecía cerrado desde 1987. Antes de eso, funcionó durante casi 80 años y, dependiendo de qué versión de la historia local creyeras, entre 300 y 1100 pacientes habían muerto entre sus paredes. Nadie se ponía de acuerdo con la cifra porque, como decía Ben, nuestro consultor histórico, el registro de datos no era precisamente una prioridad en lugares como este. Recuerdo estar de pie en el límite de la propiedad aquella primera tarde, con el sol aún en lo alto, los pájaros haciendo ruido en la línea de árboles, y sentir algo a lo que no podía ponerle nombre. No era miedo exactamente. Era más bien la sensación de que te miraban desde una ventana cuando sabes perfectamente que el edificio está vacío. ¿Estás bien?, preguntó Ben. Era más joven que yo, entusiasta, el tipo de chico que se había leído todos los libros sobre el tema, pero no tenía nada de experiencia real. Bien, dije, solo estoy tomando el pulso al lugar. Eso era mentira. Lo que hacía en realidad era ignorar la forma en que se me habían erizado los pelos de los brazos, la forma en que mi estómago se había tensado a fondo, la forma en que una vieja parte animal de mi cerebro gritaba silenciosamente: no lo hagas, no escuche. Esa es la cuestión con las advertencias. Solo las reconoces con claridad cuando ya es demasiado tarde para hacer uso de ellas. El equipo era pequeño. Ben, yo, nuestra encargada de sonido Priya y un productor llamado Doug que se quedaba casi todo el tiempo en la camioneta bebiendo café de gasolinera y revisando papeleo de seguros. Teníamos 3 semanas de acceso permitido, financiadas por una cadena de cable a vida de contenido. Auténtico, significara lo que significara eso cuando el edificio mismo había sido vaciado, grafiteado y saqueado por décadas de intrusos. La estructura principal se alzaba con ese estilo gótico institucional tan particular. Ladrillo rojo vuelto del color de la sangre seca, ventanas en hileras como dientes. Una torre de campana que había perdido su campana en algún momento de los 90. Por dentro, el aire tenía un sabor, yeso húmedo, moho y algo por debajo que no logré identificar hasta que Priya lo dijo primero. Huele a hospital, dijo arrugando la nariz, como a antiséptico, casi. Eso no es posible después de tanto tiempo, ¿verdad? Ben se encogió de hombros. A veces los residuos químicos permanecen en las paredes. Formaldehído, agentes de limpieza. Podría ser eso. No olía a residuo químico. Olía a fresco. De la forma en que huele un hospital el día después de haber trapeado. Y ninguna explicación racional hacia que fuera fácil coexistir con aquello. Instalamos nuestros primeros equipos en el ala administrativa principal, con las cámaras apuntando hacia largos pasillos donde la pintura se desprendía de las paredes en tiras onduladas, como si el propio edificio estuviera mudando de piel.
Tomé mis fotografías habituales, tomas amplias de pabellones vacíos, primeros planos de armazones de camas oxidados que seguían atornillados al suelo, y un zapato de niño que alguien había dejado en el alféizar de una ventana que me dolió el pecho de solo mirarlo. Para cuando el sol se ocultó, algo había cambiado en el grupo. Reíamos menos, hablábamos más bajo. Sorprendí a Priya mirando por encima del hombro 2 veces mientras comprobaba sus niveles de audio, y, cuando le pregunté al respecto, solo dijo: siento como si estuviera concurrido aquí dentro, ¿sabes? Como si no fuéramos los únicos trabajando. Le dije que estaba cansada. Me dije lo mismo a mí misma. Aquella primera noche de vuelta en el motel de Coldwater, me quedé despierta mucho tiempo escuchando el zumbido de la máquina de hielo al final del pasillo. Y no dejaba de pensar en aquel zapato en el alféizar, pequeño, desgastado en la punta, colocado allí deliberadamente, como si alguien hubiera tenido la intención de volver por él. Aún no sabía cuánta razón tenía ese presentimiento. Capítulo 2. Sucesos extraños. Los problemas empezaron de a poco. Como siempre ocurre, tan sutiles que puedes autoengañarte 3, 4, 5 veces antes de dejar de ser capaz de hacerlo. En nuestro segundo día, grabadora de audio de Ben captó algo durante una toma silenciosa en el pabellón C. Un gemido largo y bajo de estática que se resolvió cuando lo ralentizó más tarde en lo que podría haber sido una palabra. Nos lo reprodujo en la camioneta, pasando los auriculares de mano en mano. Díganme que eso no es un ayuda, dijo Priya. Podría ser el viento a través de las tuberías, dijo Ben, aunque su rostro se había vuelto pálido de una manera que desmentía su tranquilidad. Lo escuché 2 veces y no dije nada, porque lo que yo oí no fue un ayuda. Lo que oí fue la voz de una mujer, muy cerca del micrófono, diciendo: no deberían estar aquí. Me guardé eso para mí. Me dije que había oído mal, que la autosugestión hace cosas extrañas al oído, que 3 personas acurrucadas en un manicomio oscuro esperando escucharan fantasmas, estén ahí o no. Eso fue lo que me dije, pero no evitó que revisara la grabadora buscando mi propio nombre. Siguieron pequeñas cosas, día tras día, cada una explicable por sí sola e inquietante en su acumulación. Puertas que Du juraba haber cerrado con llave aparecían abiertas por la MANN. Una mecedora en lo que había sido la sala de estar de las pacientes femeninas, que habíamos fotografiado inmóvil una docena de veces, apareció en un fotograma con un leve rastro borroso a lo largo de su arco, como si acabara de dejar de moverse justo antes de que se cerrara el obturador. Corriente de aire, decía Ben. Los edificios viejos se asientan. Empecé a dormir mal, no por miedo exactamente, sino más bien por una persistente sensación de tener algo inacabado, de la forma en que te sientes cuando te has dejado la estufa encendida y no recuerdas haberla revisado. Me despertaba a las 3 de la mañana en mi habitación de motel con el corazón latiendo a tope, segura de haber escuchado mi nombre pronunciado con claridad, justo al lado de mi oído, para encontrar la habitación vacía y en silencio cada vez. Al 4.º día, revisé mis fotografías y encontré a la niña. Estaba en 6 de ellas. No de forma obvia, tenías que saber dónde mirar, de la misma manera que tienes que saber dónde mirar en uno de esos acertijos de imágenes ocultas antes de que tus ojos la capten y ya no puedas dejar de verla. Una forma al final de un pasillo, una mancha pálida detrás de una ventana rota en el 2.º piso, en una ala en la que aún no habíamos entrado porque las vigas del suelo estaban declaradas inseguras. Una sombra en la esquina del encuadre en la sala de estar, de aproximadamente la altura y constitución de un niño.
de pie donde ningún niño debería haber estado de pie, en un edificio que había estado vacío y con candado durante más de 3 décadas. Se lo mostré a Priya. Se quedó muy callada recorriendo las imágenes 2 veces. Mara, dijo finalmente, necesito que me digas que no hiciste esto en la edición. No las he tocado. Están directas de la tarjeta de memoria. Me miró durante un largo momento, como si decidiera si creerme o no. Y luego dijo algo que se me quedó grabado desde entonces. Mi abuela solía decir que algunos lugares te recuerdan antes de que hayas entrado, como si hubieran estado esperando. Me devolvió la cámara. No me gusta que este lugar nos recuerde, Mara. A mí tampoco me gustaba, pero teníamos un contrato. Y Doug no era el tipo de persona que dejaba pasar un buen gancho de audiencia porque su equipo se asustara por la estática y unas fotos borrosas. Así que seguimos trabajando, seguimos filmando, siguiéndonos diciendo unos a otros que era la atmósfera, que era la expectativa, que eran nuestras propias mentes haciendo lo que las mentes hacen en la oscuridad. Entonces, en la 6ª noche, Ben no regresó a la camioneta. Capítulo 3. La oscuridad crece. Nos habíamos dividido para cubrir más terreno, en contra de mi buen juicio. Pero Doug quería imágenes desde 3 ángulos simultáneamente para el segmento de la revelación, y discutir con Doug sobre protocolos de seguridad era como discutir con una pared de ladrillos, que además le debía dinero a una cadena televisiva. Ben había subido al 2º piso, al ala insegura, desobedeciendo las instrucciones explícitas, porque había escuchado algo en sus auriculares que quería rastrear. Priya y I estábamos en la planta baja cuando su radio se apagó a mitad de una frase. No fue estática, no fue una señal distorsionada, solo silencio, cortado en seco, como si alguien hubiera estirado la mano y lo hubiera apagado. «¿Ven?», dijo Priya a su radio. Nada. Lo encontramos 40 minutos más tarde, sentado en el suelo de lo que una vez fue una celda de aislamiento acolchada, con la espalda apoyada contra la pared, mirando a la nada. Su linterna yacía a unos pocos pies de distancia, aún encendida, proyectando largas sombras por las paredes. Cuando dije su nombre, no respondió. Cuando le toqué el hombro, se sobresaltó tanto que se golpeó la cabeza contra la pared detrás de él. «Había una mujer», dijo, una vez que lo bajamos y lo envolvimos en la chaqueta de repuesto de Doug, con las manos temblándole tanto que no podía sostener su propia taza de café. Estaba de pie en el umbral. Ella no entró. Solo estaba allí y no dejaba de decir lo mismo una y otra vez. «¿Qué dijo?», pregunté, aunque una parte de mí no quería la respuesta. «Se llevaron a mi bebé». Los ojos de Ben estaban húmedos, desenfocados, una y otra vez. «Se llevaron a mi bebé, se llevaron a mi bebé». Y luego me sonrió Mara, y su boca siguió abriéndose. Siguió sonriendo más allá de donde una boca debería detenerse. Doug quiso achacarlo al agotamiento, a la deshidratación, a un ataque de pánico en un edificio tétrico. Cosas razonables, cosas humanas. Yo quería creerle. Pero esa noche finalmente hice lo que debí haber hecho el primer día. Me puse a investigar la historia real de Blackthorn Ridge. No la versión saneada del folleto turístico, sino archivos de periódicos viejos, registros del condado. Cualquier cosa que la investigación de Ben hubiera pasado por alto en favor de las historias de fantasmas. Lo que encontré no vino con la forma limpia y satisfactoria de un documental de casas embrujadas. Vino en fragmentos, como suele venir la historia real. Una inspección de salud del condado de 1961 que citaba hacinamiento severo y condiciones insalubres en el anexo de maternidad. Un aviso de defunción de 1958 para un bebé sin nombre de la institución.
un caso judicial desestimado más tarde, que alegaba que los pacientes de Blackthorn habían sido sometidos a procedimientos médicos no autorizados sin consentimiento. Había habido un anexo de maternidad. Yo ni siquiera sabía eso. Un ala donde las mujeres, pacientes, internas, el término que prefiriera la época, eran retenidas cuando estaban embarazadas, a veces por maridos que las habían ingresado para deshacerse de ellas, a veces por el personal, un detalle al que los periódicos viejos aludían solo con un lenguaje cuidadoso y aprobado por abogados. Busqué el ala en nuestros planos del edificio. Era el segundo piso, el ala insegura, en la que Ben había estado. No dormí nada esa noche. Capítulo 4. Terror. Deberíamos habernos ido. Lo sé ahora con el tipo de claridad que solo llega después de los hechos, de la forma en que siempre sabes exactamente lo que debiste haber hecho una vez que ya es demasiado tarde para hacerlo. En su lugar, Doug asustado pero Ian pensando en sus índices de audiencia, decidió que filmaríamos una secuencia final en el anexo de maternidad para cerrar el arco histórico, y luego empacaríamos temprano. Ben se negó a volver a subir. No lo culpé. Priya y yo fuimos en su lugar, con las cámaras rodando, las linternas cortando finos conos a través de décadas de polvo. El anexo olía diferente al resto del edificio, más dulce, mal. Por debajo del moho y la podredumbre había algo que me recordaba enfermizamente a la sala de recién nacidos de un hospital, el olor a talco y a piel tibia, superpuesto a la decadencia, como si dos habitaciones diferentes hubieran sido plegadas en una y dejadas pudrir juntas. Encontramos la primera cuna en una habitación al final del pasillo, armazón de metal oxidado, el colchón desaparecido hacía tiempo dejando los resortes mohosos, y un MVIL que aún colgaba sobre ella, de alguna manera, girando de forma imposible en un aire que no tenía corriente que lo moviera. «Mara», susurró Priya. «Mara, quiero irme». 2 minutos más, dije, porque soy, en el fondo, el tipo de tonta que mantiene una cámara rodando justo hasta el momento en que la mata. Fue entonces cuando la temperatura cayó. No gradualmente, de golpe, una pared de frío que golpeó con tanta fuerza que vi mi aliento empañarse frente a mí y escuché a Priya jadear a mi lado. El MVI dejó de girar. El silencio que siguió tenía peso, presión, del tipo que sientes en los oídos antes de una tormenta. Y entonces, desde algún lugar del pasillo, detrás de nosotros, un bebé empezó a llorar. No era lejano, no estaba amortiguado por las paredes o la distancia como lo estaría un llanto real. Estaba cerca, demasiado cerca, justo a mi hombro, y siguió sonando incluso cuando me di la vuelta violentamente y no encontré nada más que el pasillo vacío y el haz de la linterna de Priya temblando sobre las tablas desnudas del suelo. «Eso no es posible», dijo Priya, con la voz quebrada. «Eso no, Mara, no hay nada allí. ¿De dónde viene eso?» El llanto se detuvo a mitad de una respiración, cortado exactamente de la misma forma en que se había cortado el radio de Ben, y en el silencio que lo reemplazó escuché, muy claramente, muy cerca de mi oído, la voz de una mujer. «Tienes que ayudarme a encontrarla». Me giré. No había nadie allí, pero el aire frío se movió a mi lado como alguien caminando a través de él, y cada vello de mi cuerpo se erizó, y en algún lugar del pasillo una puerta se azotó tan fuerte que el sonido rodó por toda el ala como un disparo. Corrimos. No me avergüenza decirlo. Corrimos a lo largo de ese pasillo y bajamos las escaleras y salimos al estacionamiento y no nos detuvimos hasta llegar a la camioneta. Y Doug ya estaba afuera, mirando hacia el edificio con una expresión que nunca le había visto.
la mirada de un hombre cuyo escepticismo acababa de fallarle por completo. Segundo piso, dijo, roncó. Ventana este, tercera desde la izquierda. Miré hacia donde apuntaba. En la ventana, iluminada desde el interior por ninguna fuente de luz que ninguno de nosotros pudiera explicar, estaba de pie una mujer con una bata de hospital pálida, con el rostro vuelto hacia nosotros, inmóvil, y en sus brazos sostenía algo pequeño y quieto. Capítulo 5. La verdad, tampoco dormimos esa noche. Ninguno de nosotros lo hizo. En realidad, solo nos sentamos en la habitación de motel de Doug con cada luz encendida y la televisión puesta en canales libres de estática por el ruido de fondo. Y alrededor de las 2 de la mañana, finalmente les conté lo que había averiguado sobre el anexo de maternidad. «Hay más», dije, porque aún no les había contado la peor parte. Encontré un nombre. Eleanor Voss. Priya frunció el ceño. «¿Voss? Eso y es. Mi tía abuela», dije. No lo supe hasta que escarbé en el archivo del condado, la hermana de mi grandfather. Fue ingresada en Blackthorn Ridge en 1959. La familia siempre dijo que había tenido un colapso nervioso después de que su esposo la dejara. Nadie mencionó nunca que hubiera estado embarazada. La taza de café de Doug se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Había pasado esa tarde al teléfono con un arquivista de Coldwater, una mujer paciente llamada Carol que cavó en cajas en un sótano del condado mientras yo caminaba por el estacionamiento de un motel, y lo que encontró coincidía casi exactamente con los fragmentos de los periódicos. Eleanor Voss había dado a luz en Blackthorn Ridge en la primavera de 1960. El bebé, una NIA, fue registrado como fallecida poco después del parto, causa complicaciones. Sin más detalles, no había registro de entierro en el archivo. La propia Eleanor murió en la institución unos meses después, con la causa de la muerte catalogada simplemente como insuficiencia cardíaca, que en aquel entonces era el lenguaje de los médicos para referirse a cualquier cosa que no tuvieran ganas de explicar. Pero Carol me contó algo que los registros no decían. Su propia abuela había trabajado como lavandera en Blackthorn en aquellos AOS. Y las historias familiares transmitidas decían que el anexo de maternidad no era lo que pretendía ser. Los bebés nacidos allí de pacientes solteras o de pacientes cuyas familias habían pagado un extra por discreción, a veces nunca llegaban a ser entregados a sus madres. A veces eran dados discretamente a otras familias, a cambio de una tarifa, fuera de los libros, sin papeleo, sin preguntas. Y a veces, cuando una madre no dejaba de preguntar, no dejaba de gritar, no dejaba de intentar marcharse, simplemente dejaba de ser un problema que la institución tuviera que gestionar. La mataron, dije, y mi voz no sonaba como la mía al decirlo. Mataron a mi tía abuela porque no quiso dejarlo ir, porque no dejaba de preguntar dónde estaba su bebé. Priya estiró la mano y tomó la mía. Nadie dijo nada durante un largo momento. Por eso sigue allí, dijo Priya finalmente en voz baja. Sigue buscando. Lleva 60 años buscando. Pensé en la mujer de la ventana, la forma sosteniendo algo pequeño y quieto, la voz a mi hombro diciendo, tienes que ayudarme a encontrarla. Y comprendí con un horror que iba más profundo que cualquier grabación de estática o fotografía borrosa, que Eleanor Voss no les había estado pidiendo ayuda a Priya, a Ben o a Doug. Me lo había estado pidiendo a mí, familia, sangre,
la única persona viva a la que realmente podría importarle lo suficiente como para responder. Capítulo 6. Pesadilla final. Regrese sola la noche siguiente. Sé CMO suena eso. Sé que cada regla de cada historia de terror dice que el tonto que regresa solo merece lo que sea que le pase. Y tal vez yo lo merecía. Pero hay algunas puertas que, una vez que has visto lo que hay detrás, no puedes simplemente cerrar y marcharte en auto. Eleanor Voss era de mi sangre. En lo que fuera que se hubiera convertido, lo que fuera que Blackthorn Ridge hubiera hecho de ella tras 60 años de dolor corrompiéndose en la oscuridad, merecía a alguien que al menos intentara escucharla. Los demás no sabían que me había ido. Me fui antes del amanecer. Conduje por el camino de grava con las luces apagadas para que el equipo no se despertara y me siguiera, y entré por la misma puerta lateral rota que habíamos usado toda la semana. El edificio era diferente a esa hora. No más ruidoso, más silencioso si cabe, pero era el silencio de algo que contiene el aliento. Caminé por la planta baja llamándola por su nombre en la oscuridad, sintiéndome tonta y aterrorizada a partes iguales, hasta que el frío me golpeó de nuevo, esa misma pared de caída de temperatura, y supe que estaba cerca. Eleanor, dije, mi nombre y es Mara. Soy la nieta de Robert, tu familia. Sé lo que te pasó aquí, sé lo que te hicieron. El aire se movió. En algún lugar por encima de mí, unos pasos cruzaron un suelo que no debería haber soportado peso alguno. Subí las escaleras hacia el anexo de maternidad con la linterna temblando en la mano, y la encontré en la misma habitación de antes, de pie junto a la cuna oxidada. Y esta vez no corrí. Esta vez me obligué a mirar. Era joven, más joven de lo que había esperado, más joven que la fotografía que Carol me había enviado por correo de una mujer severa y sin sonrisa con un vestido de iglesia de los años 50. Su bata de hospital colgaba suelta sobre una silueta vuelta delgada por décadas de anhelo, y su rostro, cuando lo giró hacia mí, contenía una expresión que reconocí de inmediato, porque yo misma la había llevado en el funeral de mi propia madre. El dolor específico y sin fondo de alguien que ha perdido lo único que hacía soportable todo lo demás. Me dijeron que había muerto, dijo Eleanor, y su voz era la voz de la grabación, cercana, clara y desgarradoramente humana. Pero la oí llorar después de que se la llevaron, Mara. Siempre la he oído. Lo sé, dije, y mi propia voz se quebró. Te creo. Ayúdame a encontrarla. No sé qué esperaba que pasara después. Alguna resolución, tal vez un cuerpo finalmente localizado, una tumba finalmente marcada, la paz particular que los documentales de crímenes reales prometen a sus audiencias justo antes de los créditos finales. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que Eleanor se giró hacia la cuna, estiró los brazos hacia el interior y levantó algo que no había estado allí un momento antes, pequeño, envuelto en una manta amarillenta, completamente quieto, y lo estrechó contra su pecho de la forma en que una madre sostiene a un hijo que finalmente ha dejado de perder. Ahí está, susurró Eleanor, y ahora sonreía. La misma sonrisa que Ben había descrito, estirándose más de lo que una boca debería estirarse, la alegría y el horror ocupando el mismísimo espacio en su rostro. Allí está mi NIE. La temperatura en la habitación cayó tan rápido que mi aliento se convirtió en hielo en mi garganta. La linterna murió en mi mano. Y en la oscuridad absoluta que siguió, escuché cambiar la voz de Eleanor. Ya no era de dolor, ya no era de súplica, sino plana y final, la voz de alguien cuya larga búsqueda acababa de terminar,
y que ya no tenía razón alguna para dejarme marchar. La encontraste para mí, dijo, justo al lado de mi oído, tan cerca que sentí un aliento que no debería existir. Ahora puedes quedarte a conocerla tú también. No recuerdo haber salido del edificio. No recuerdo el viaje de vuelta al motel, ni a Priya encontrándome al amanecer desplomada contra la puerta de mi auto, ni los 3 días que pasé después incapaz de hablar más allá de un susurro. Lo que recuerdo es despertarme, semanas después, de vuelta en casa, a salvo, segura de que finalmente había terminado. Eso fue hace 6 meses. Anoche el monitor de bebés de mi hija captó llantos procedentes de una habitación vacía a 2 cuartos de distancia. Una habitación infantil que aún no hemos terminado de pintar. Una habitación que, al momento de escribir esto, no contiene cuna alguna. No se lo he dicho a nadie. Me sigo diciendo que son las tuberías viejas asentándose, el viento a través de una ventana que no he sellado correctamente, mi propia mente agotada jugando trucos después de todo lo que pasó en Blackthorn Ridge. Pero hace 3 noches encontré un zapato de niño en el alféizar de mi ventana. Pequeño, desgastado en la punta. Jamás me lo traje a casa conmigo. Ya lo comprobé.